Bueno, hoy les quiero hablar de mi experiencia con ayahuasca. Em, en principio, en resumidas cuentas, quiero decir que la ayahuasca tiene un químico denominado DMT. Es un psicoactivo muy poderoso que se usa en muchas drogas sintéticas que utilizamos, al menos les occidentales, en recreación y fiestas. Pero la ayahuasca es natural, es la mezcla de dos hierbas que se cocinan y durante muchos años han acompañado a pueblos originarios en ceremonias, en sus rituales sagrados, en sus comúnmente denominadas misas para nuestro idioma más occidental. Pero bueno, si quieren conocer un poco más de los químicos, los invito a googlear. Yo más que nada quería compartir un poco algunas cuestiones que pueden servir para desmitificar, y también porque yo tenía mucho miedo de entregarme una experiencia así antes de hacerlo. En principio, decirles que mi experiencia personal con las hierbas y las plantas me ha demostrado que experimentar con las hierbas no siempre tiene que ver con ingerirlas. Por ende, un montón de gente se conecta desde otro lugar. A veces necesitamos hacernos alguna tintura madre o nos da curiosidad y empezamos a averiguar. Fumamos la planta de la María y a veces hacemos un ungüento, podemos preparar una crema, también podemos tener la hierba cerca de la cama para dormir. Hay muchas formas de acercarnos a las medicinas que son como, por así decirlo, elementos de conexión que tiene cada hierba, tiene su propia magia, su poder curativo o activador de distintas cosas, y esa magia no necesariamente uno se contacta con eso ingiriéndola oralmente. Hay muchas formas. En el caso de la ayahuasca, puede ser una experiencia muy transformadora. En mi caso lo fue. Puede ser una experiencia de apertura a la conciencia de otras dimensiones. Pero sí, me parece que es interesante tener mucho respeto y contactarse con esa experiencia desde un lugar de comunicación con la planta. Si bien uno puede contactar con la ayahuasca porque te invitan a un lugar y caíste ahí de la nada y de repente te entregaste a esa experiencia y eso está muy bien, me parece que para las personas que tienen miedo, que les gusta averiguar antes de hacer algo y que son de ir paso a paso, está bueno contactarse con la planta, y esto va a sonar ridículo para algunas personas más un poco, por así decirlo, que no creen, que son que sienten que eso es una droga que solo cambia químicos en el cuerpo. Pero sí, para las personas que les gusta ritualizar sus experiencias, está bueno hablarle a la planta en alguna meditación, escribirle una carta, preguntarle si es el momento para acercarnos a ella. Y estas plantas tienen un alma propia, y durante mucho tiempo muchos seres que trabajan al servicio de la evolución de los humanos y humanas vienen cuidando y custodiando la planta. Entonces, en principio, una de mis recomendaciones es acercarse desde un lugar, desde la pregunta, averiguando si esa experiencia es para nosotros. Y por otro lado también recomiendo mucho preguntar qué experiencias tuvieron personas que ya hayan tomado con quien esté otorgando la ceremonia.
porque como todo lo que atraviesa la experiencia humana, a veces se tergiversa, no todo se conserva con buenas intenciones, hay mucha ceremonia de ayahuasca con fines de lucro, lo cual no quiere decir que vos no la pases bien yendo ahí, pero sí hay que decir que en este sistema capitalista patriarcal estamos todes y podemos toparnos sin querer con una experiencia malintencionada, con algo que no queramos que no, en realidad no queremos pasar por un mal momento en algo donde requiere de mucha entrega. Entonces, también averiguar con qué chamán, con qué chamana estamos entregándonos, qué opiniones hay al respecto, hace cuánto se trabaja esa persona con la planta, que hoy en día es muy fácil acceder a la información, averiguar, no entregarse así porque sí, porque tiene que haber una conexión de respeto de esa persona que está otorgando la ceremonia hacia la planta y de esa persona con el trabajo que van a hacer las personas que lleguen a la ceremonia. Porque ahí, cuando estamos ahí, hacemos un trabajo de mucha introspección, de mucha conexión, y eso requiere confianza. Entonces recomiendo averiguar los antecedentes, simplemente porque merecemos estar cuidados y cuidadas en ese momento y porque hay experiencias donde personas en el nombre de la planta abusan de su poder. Hay hombres que han abusado de mujeres sexualmente, hay veredictos de que esto ha ocurrido en algunos lugares y por más que nos duela que sucedan estas cosas, tenemos que estar atentos y atentas y llegar con cautela, porque es una experiencia que puede ser maravillosa, que puede ser reveladora, que puede ser de apertura. Entonces, esa es es otra de las cuestiones que recomiendo a la hora de acercarse a la abuelita, que es un nombre que se le suele decir a la ayahuasca. Tiene su propio espíritu, tiene un lenguaje que se conecta con un aspecto de nosotros, por lo general que no estamos en contacto durante la vida cotidiana, que es un espacio que se abre a la comprensión de la vida, de nuestra existencia, del para qué estamos acá. Y dicho esto, les comparto que yo consumí, me encontré con la abuelita ayahuasca de casualidad, fui primero a una charla introductoria, realmente no sabía que iba a conocer, leí solamente que era sobre el camino rojo, que así se suelen llamar les chamanes que van sanando con esa medicina, que conocen la medicina. Y bueno, averigüé mucho, tenía muchísimo miedo de sumergirme en ese viaje y de quedar loca, o sea, realmente ese era mi miedo, que después después de la toma quedara con algunas que se me desconfigurara el cerebro, que tuviera problemas cognitivos, que mi familia tuviera que lidiar conmigo por haber ido a hacer algo irresponsablemente. Entonces, bueno, hice las averiguaciones que yo sentí pertinentes, amigues y algunos profesionales me dijeron que uno quedaría esquizofrénico o mal de la cabeza solamente si tiene predisposición a perder, a tener alguna enfermedad psicológica, y si no, que si no estaba en vos no se podía desarrollar mediante la planta. Pero sí, en internet había leído casos de personas que habían muerto, muy poquitas, y teniendo esta información, sabiendo de que podía pasar de que en mí haya algún indicio de alguna patología y que la planta pudiera exacerbarla, detonarla,
despertarla. Y teniendo esta información me conecté con un espacio interno y sentí la pulsión hacia eso. A pesar de ser una persona miedosa y que piensa mucho tiempo las cosas, quería experimentar eso. Yo solo había consumido LSD en distintas oportunidades y marihuana, pero no me había entregado a una planta sagrada. Si bien la marihuana es una planta sagrada, no es alucinógena, más bien es psicoactiva. Entonces, en ese momento, al menos en mi experiencia, cuando empezó la ceremonia, averigüé quién era este señor que traía la planta, me dio mucha confianza a su pareja, que daba la ceremonia junto con él, mucha confianza a esa persona, me pareció muy agradable, pude preguntarle todo lo que necesitaba y descubrí que su camino espiritual venía de hace muchísimo tiempo, que lo venían transitando hace un montón. Entonces me inspiró muchísima confianza y decidí entregarme. No estoy haciendo apología a la ayahuasca ni que todo el mundo tiene que ir hacia esa experiencia obligadamente, pero sí desmitificar algunas cosas. En principio experimenté que tenía mucho miedo a entregarme a lo desconocido, lo cual es un buen indicio, digamos, que una persona tema y que quiera averiguar lo que necesita, pero en ese momento, cuando estaba a punto de ingerir la planta cocinada, tuve muchísimos miedos arcaicos de mi experiencia personal. Contacté con miedos como cuando era pequeña y lo primero que sentí es que no iba a poder, que yo no era como los demás, que no iba a poder soportar la ceremonia, que los demás no tenían miedo y que yo sí. Se subleva la mente, ¿no? Cuando estamos por entregarnos a algo que va a ser una experiencia interesante o reveladora. Y más allá de los datos más puntuales que no vienen al caso de compartirles de mi historia, lo que sí les quiero compartir es que nunca perdí la conciencia de mí misma. Lo que sí sucedió es que se abrían portales a observar de manera diferente la realidad, y eso es como una ruptura del cristal de la Matrix, que permite una gran conexión con la naturaleza. Eso también les recomiendo que la toma sea en un lugar donde haya césped, árboles. En este lugar había río, el chamán estaba todo el tiempo atento a que nadie se meta al agua. Cuidaba mucho que las personas no consuman marihuana después de la ayahuasca, que no mezclen dos tipos de plantas sagradas para que el efecto sea lo más limpio posible. Eso me daba mucha tranquilidad y bueno, si bien con esas personas mantuve contacto y después nos compartimos las experiencias, una de las cosas que me pasó a mí es que el cuerpo se me quedó en el piso como si estuviese muerta y recibía el mensaje todo el tiempo de que yo no valoraba la vida, que yo no tomaba la vida. Entonces, cuando me quería mover, directamente estaba apegada al piso como si estuviese muerta. Experimenté lo que se llama una muerte del ego, ¿no? Como yo venía en una etapa muy oscura de pensamientos muy suicidas, pero abonando a mi camino espiritual, tratando de meditar y de no creerle a mi cabeza, justamente para no terminar en un suicidio. Entonces la planta me mostró la sombra, ¿no? La sombra que tiene el suicidio, y yo me quería mover y decía, y mi cuerpo no se movía para nada. Estaba boca abajo hacia la tierra, con la mejilla apoyada, pero con todo el cuerpo pesado hacia la tierra. Y recuerdo que el chamán le dijo a una persona:
tapala, ya se va a despertar, con muchísima confianza. En ningún momento sentí me voy a morir, pero sí sentí que estaba muy cansada de la vida que llevaba, muy agotada, y que la planta me estaba mostrando, esto es lo que vos querés, morir. Eso, bueno, si bien la ceremonia duró unas 6 horas desde que arrancó hasta que el efecto de la planta empezó a pasarse e iba llegando el amanecer, esto fue durante toda la noche, en un momento mi cuerpo empezó a despertar muy suavemente y lo que sentí es un agradecimiento total con la vida. Todo esto, ¿no? Son los efectos de los químicos que van pasando en el cuerpo, que vas sintiendo cosas súper mega intensas. Todo el tiempo estás consciente de que estás ahí, solamente que perdés muchísimo el control, pero en ningún momento si alguien te dice vení para acá, no es que no te das cuenta, no es que estás alcoholizado, viste, que no te acordás qué hiciste, cómo llegaste a tu casa, quién abrió la puerta de tu casa. No, ahí estás en todo, vas al baño, solamente que delante de tu percepción ves todo como con una apertura total, se abren los sentidos, se abre como un sexto sentido. Puede sonar un poco ridículo insisto, para todas las personas que sienten que estas experiencias no son positivas o que no otorgan valor a la vida de una persona, pero bueno, esta es lo que me pasó a mí. Y otras de las cosas que me sucedió, que también esto le pasó a otras personas, es ver a integrantes de la familia con quien tenía cosas no resueltas o exparejas a las que no había perdonado. Y con esto no quiero decir que después de eso se me pasó todo, solamente estoy compartiendo que es una experiencia que te muestra quizás por dónde seguir alimentando el trabajo interno, que el trabajo interno no es tomarse una planta de poder y seguir como si nada, sino seguir nutriendo esa fuente de información que abre una planta tan maravillosa como esta. Una amiga me hizo la pregunta de en qué se diferencia un químico creado en un laboratorio de la planta. En lo que se diferencia es que la planta tiene un espíritu propio que hace como match, que machea con tu propio espíritu. Entonces eso es lo que creo yo le da una profundidad tal a una planta sagrada de poder, a diferencia de un químico. No quiere decir que con una droga artificial no podamos procesar y ver nuestras sombras y disfrutar y conectar con un montón de cosas, sino que después, comparando con LSD y con pastillas de fiestas electrónicas, pude ver que la planta es un trabajo muy profundo con la sombra. Y sobre todo el nivel de profundidad que va a tener la ayahuasca en nuestra vida también va a tener que ver con nuestro compromiso con las ganas de ver. Porque para muchas personas fue algo una puerta que se abrió y que le encantó y lo disfrutó y fue una experiencia más. A mí me pasó particularmente que, como siempre, llevo un registro, un cuaderno de todo lo que voy trabajando y lo que tengo que seguir trabajando en esta escuela tierra. Me pasó que tuve mucha información por dónde seguir. Eso como a nivel experiencia. Cuando terminó la ceremonia, empezó a amanecer, comimos un guiso que hizo el chamán de lentejas para volver a la realidad. Y me sorprendió mucho lo rápido que volví a estar en sí, como a veces en algún momento de la noche, como perdés la noción del tiempo, eso sí es algo muy concreto que sucede, pensás, no se me va a ir nunca este efecto, o sea, voy a estar el lunes en la oficina y voy a ver todo súper abierto, súper emocionante, las hojas reproduciéndose, no sé, lo que ve cada uno, porque es muy único, ¿no? Es una experiencia muy personal. Pero cuando se pasó el efecto dije, no, volví a la normalidad, soy yo de vuelta. Como que tenía ganas de quedarme en ese viaje, como quien baja del avión y ya no
no va a estar más de viaje, volvió y tiene que seguir con la vida tal cual estaba antes de irse. Lo que sí me pasó fue que todo ese mes después de la toma experimenté muchas sensaciones físicas curativas, o sea, eso siguió manifestándose en mí, como por ejemplo vínculos donde yo generaba separación o enemistad, podía perdonar y soltar con más facilidad, inclusive podía estar más abierta a conocer personas y a no tomarme todo tan personal. Me pasó que me despertaba, yo suelo despertarme justo a la hora de la mañana, es donde más mal humor tengo, donde más me pesa el día, y me despertaba con mucha liviandad, con mucha claridad sobre qué decidir, y tenía mucha fuerza, mucha energía física para hacer las cosas. Iba a la oficina, cocinaba, hacía todo. Como que justo venía de una mala racha en mi vida cotidiana, venía de unos meses de suma oscuridad, de no poder esperanzarme con mi proyecto de vida, y fue como un reseteo de la neurosis total. Y bueno, además de eso siempre me he analizado psicoanalíticamente, y si bien no le decía a mi analista esto lo vi en la ayahuasca, porque son mundos como muy diferentes y hay gente que juzga estas experiencias, de esa toma de ayahuasca podía llevar mucha información a la experiencia terapéutica y nutrir. Ambos mundos iban retroalimentando, y toda esa información que vino de por dónde, qué tenía que perdonar de mis padres, qué tenía que soltar, qué tenía que trabajar, la seguí nutriendo, y es hasta el día de hoy que sigo recibiendo como confirmaciones, ¿no? Como que digo, por esto la planta me había dicho eso, lo tengo muy presente. Al siguiente año, cuando el chamán volvió a visitar mi ciudad natal, una amiga me llamó de si quería ir a sostener a los que iban por primera vez a tomar, y que tenía que ir más que nada a cantar las canciones, porque este chamán utiliza la música como medio hábil para conectar con la ayahuasca, con la planta. Y fui pensando, sí, la tengo re clara, voy a ir a cantar porque yo ya tomé. Y en esa segunda toma procesé mucho más que en la primera. Si bien yo estaba ahí para sostener a otros, terminé alejándome un poco de mi rol de sostén, y me fui un poquito lejos a vomitar, porque estaba totalmente, se ve que mi ego me contó la historia de que yo iba a ir a cooperar, y y vi mucha más oscuridad que en la primer toma, y como siempre la planta me terminó sorprendiendo. ¿Qué me pasó después de esto, no? Como, si bien en la segunda toma aproveché para pedir por mi vida los deseos que no estaba pudiendo manifestar, no deseos caprichosos, ¿no? Sino más bien preguntas profundas que necesitaba, como tener claridad, que conflictos internos que se seguían manifestando una y otra vez. Pedí mucho por tener más claridad en el camino, para no seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez. Me pasó que después de eso tuve la sensación de que ya estaba, de que deje de buscar experiencias con ayahuasca, como que siempre me había quedado de que esto lo voy a repetir siempre que pueda, averiguando quién da la toma, si esa persona es responsable, siempre voy a tomar. Y es como que la planta, no puedo explicarlo, no es que me habló en mi cabeza, sino la sensación de que ya estamos, ya nuestro trabajo era esto. Y conozco personas que han hecho 10 tomas de ayahuasca en un solo año, y me han dicho, yo siento que lo tengo que hacer, que me está curando algo muy viejo, que necesito ir, las ceremonias se me presentan. Y a mí particularmente no se me presentaron más. Hasta ese momento me venían invitando a varias, nunca resonaba. De hecho, ni siquiera sabía que se llamaba el Camino Rojo, pero ahí sentí que tenía que estar. Y
Con esto no quiero decir que siempre estamos donde tenemos que estar, a veces llegamos a lugares y la experiencia realmente es negativa. Conozco personas que la han pasado mal y realmente lo lamento un montón por quien ha tenido experiencias duras o con personas que están utilizando de manera negativa para este universo la medicina de la ayahuasca, que abusan de su poder, y espero con todo mi corazón que cada vez seamos más mujeres las que estemos involucradas en esas ceremonias, que nos adentremos en el camino del chamanismo, o sea, en todos los caminos, ¿no? Que vayamos ganando territorio, pero más que nada sanando todos estos abusos que dentro del patriarcado se dieron utilizando medios como esta medicina que es maravillosa. Así que bueno, este pequeño audio es más que nada para invitarles a que cada uno se conecte con su intuición y que establezca una conexión con eso y que se permita experimentar si esa medicina es realmente para ustedes, que abran la pregunta y que se sostengan en la pregunta un buen tiempo. Mi sensación es que la planta, si es para ustedes, si está disponible esa experiencia, sincrónicamente les va a llevar a un caminito, algunas señales para encontrarse con ella. Y si no tiene que ser, también quiero que sepan que no es necesario, no es para todos, pero no porque algunos sean más fuertes y otros más débiles, sino que a veces esa energía, esa apertura a otras dimensiones ya está en nosotros. Y no necesitamos que algo externo siempre nos esté confirmando. A veces ya somos personas abiertas naturalmente, conectamos orgánicamente con la naturaleza o llegamos de diferentes maneras. Hay personas que solo meditando unos minutos en su día van contactando con este químico en su cuerpo que es el DMT, que es el que más o menos va como activando las glándulas pineal y la pituitaria, que nos hace feliz, que nos conecta con la vida. Y otras personas, por nuestras experiencias personales, por ahí necesitamos como ese shot para contactar, para abrir la mente, por puro también placer de conexión. Yo de esa experiencia volvía muy relajada muscularmente, el estrés pasaba a tener otra dimensión, otro lugar en mi vida. Entonces investiguen qué medicina necesita su cuerpo, y nos vemos en otro encuentro donde les seguiré compartiendo alguna que otra de mis experiencias espirituosas. Un abrazo muy cálido.